Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Valparaíso, en Santiago, Viña del Mar y también en Temuco. Estoy caminando por mi jardín, pisando las hojas que nunca saco, las hojas del otoño. Me gusta escuchar el sonido de las pisadas de las hojas. Y estoy caminando con una joven bióloga ambiental de la Universidad de Chile, con un máster en ciencias de conservación, que es encargada de cambio climático y biodiversidad de WCS Chile. Y entiendo que su pasión son los humedales y las turberas. Sabemos tan poco de las turberas. Hemos escuchado la palabra humedales. Hay un día en que se celebra el Día de los Humedales, pero ¿quién lo celebra? Pero sabemos la importancia y la trascendencia de esos turvales y humedales, no solamente para la vida y la conservación del planeta, sino también de una cultura, de un mundo y de comunidades que han vivido en torno a ellas. Eso es lo que vamos a conversar esta tarde con Nicole Puschkel. Espero haber pronunciado relativamente bien y no tan mal su apellido. Nicole, un gusto de tenerte aquí en el jardín. Hola, Cristian, muchas gracias por la invitación a caminar contigo por este jardín. Y vamos caminando. Es un jardín chiquitito, como podrás ver. Aquí no hay ningún humedal. Me encantaría tener un humedal cerca. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué es la biología ambiental como disciplina? Como curiosidad. ¿Y desde cuándo existe? La biología ambiental se refiere a esta, ¿cierto? Siempre hemos escuchado biología como este término bien amplio, que el estudio de lo vivo, de la vida, bio. Pero la biología ambiental como disciplina se enfoca justamente en aquella parte de la biología que se relaciona con nuestra relación con entre el fondo entre las personas y este ambiente en el que habitamos. Y es como carrera para estudiar, es un ámbito bien nuevo dentro de todo, no tiene más de 15 años y en particular esta carrera se imparte hoy día en muy poquitas universidades de nuestro país. Una de ellas es la Universidad de Chile. Pero me imagino que esto tiene un desarrollo mayor en otras partes del mundo, ¿no? Esta disciplina. Sí, tiene distintos nombres. En algunas partes se nace como rama muchas veces más bien desde la ecología, ¿cierto? El estudio de dónde están las especies, cómo se distribuyen. Y en ese sentido se va diversificando a abordar las problemáticas ambientales que surgen en esta interacción de las personas, que somos parte de la naturaleza, con el resto de la naturaleza. Esto me parece interesante porque siempre tendemos a ver el cambio climático a veces solo en función de lo que ocurre, que es muy importante con la tierra, con la vida, la desaparición de las especies. Pero aquí está este otro elemento, que es las comunidades, los grupos humanos y cómo se han relacionado históricamente, me imagino, con esos ambientes, con esos con esa vida, ¿no? Y en ese sentido, la biología ambiental es solamente un ámbito o un enfoque a poder abordar estas interacciones de manera, ojalá transdisciplinaria, pero al menos interdisciplinaria. Entonces, estamos nosotros, los biólogos ambientales, que ponen justamente la patita biológica, pero que debería ser en conjunto con otros actores, otros profesionales del más duro de las ciencias sociales, de la medicina veterinaria, por ejemplo. ¿De dónde viene esta pasión tuya por la biología ambiental? Vamos a hablar luego de los turvales y humedales. ¿Cuándo nace esta pasión? Yo soy nacida y criada en Osorno, en la región de los lagos, así que es más fácil, tenemos más cerca, por ser una ciudad más chica, tenemos más cerca la naturaleza, somos más parte de la naturaleza y en ese sentido a mi familia siempre le gustó salir a pasear y conocer
los parques nacionales que teníamos cerca, y de ahí se fue gestando como esta conexión con la naturaleza y amor por ella. Y siempre me gustó la biología, y cuando hubo que decidir qué estudiar, yo no conocía la carrera, biología ambiental. Y tuve la suerte que fue el primer año que se pudo postular por una plataforma online. Ya no había que completar esos papelitos para elegir qué carrera. Y escribí biología y apareció como entre las opciones biología ambiental, así que me metí a ver la malla, y a pesar que los primeros 2 años eran bien ciencias básicas, harta física, química, matemáticas, a partir del tercer año ya me enganchó mostrándome los lados más sociales, pero más biológicos ambientales, evaluación de impacto, conservación, y así supe de la carrera. Tú hablaste ahí de conexión con la naturaleza, Nicole. Bueno, uno tiene la sensación, y lo ha leído, de que los pueblos ancestrales, las culturas que habitaron nuestro continente tenían esa conexión, y que en algún momento se rompe esa conexión con lo que alguien ha llamado el anima mundi, el ánima del mundo, que estaba ligado con el mundo interior. O sea, había como una conexión. Bueno, el mundo, la naturaleza era sagrada, se perdió esa conexión. Cuéntanos un poco de esa conexión que tú tienes con la naturaleza y cómo se conecta o no se conecta con esa conexión de la que te hablo yo, de los pueblos originarios con la naturaleza. Sí, la verdad que es esa conexión de la que hablamos, y que sin duda los pueblos originarios la tienen a flor de piel, es esa conexión profunda y diaria, y el reconocimiento que somos parte de una misma cosa. Y yo creo que es esa la desconexión que hoy día tenemos, y me incluyo porque en distintos ámbitos la sigo teniendo. Empecé a trabajar en el ámbito de la conservación de la naturaleza, ya que no podemos distinguirnos y no podemos separarnos realmente de la naturaleza. Entonces, más bien una falta de reconocimiento de que somos parte y que dependemos de ella, y también somos parte de ese ciclo. Y para mí, Sí. mi carrera y mi profesión me ha permitido conectar con otras personas, y esa conexión con otros iguales que buscan y promueven la conservación de estos ecosistemas ha permitido y ha ido nutriendo mi reconexión con esta naturaleza. Nicole, tú eres encargada de cambio climático y biodiversidad, dije yo, del WCS. Probablemente muchos de los que nos escuchan no conocen que esa organización, que tiene, entiendo, más de 100 años. Cuéntanos un poco brevemente qué es WCS y cómo funciona acá en Chile. WCS son las siglas de una organización, una fundación para la conservación, que se llama Wildlife Conservation Society, WCS más cortito, y nace en 1895 como la Sociedad Zoológica en Nueva York. Entonces nuestra sede está en Nueva York. Y desde ahí empieza lentamente a abordar los temas de conservación, de protección de esta naturaleza. Y hoy día tiene un programa global, tiene presencia en más de 50 países, y uno de ellos es Chile, en que el programa parte del 2004. Qué fascinante, y me imagino que ahí tiene que haber algún filántropo, hay algunos filántropos que sostienen afuera. Aquí no existe esa tradición lamentablemente tan arraigada. Filántropos preocupados y amantes de la naturaleza, conectados con la naturaleza, que seguramente le dieron el impulso a esto, ¿no? Sí, como dices tú, afuera, sobre todo en Estados Unidos, que es la sede, ¿cierto? Hay que la filantropía ambiental es algo bien conocido y dado. Hay distintas personas individuales y organizaciones que apoyan la labor de conservación de esta ONG. Y quiero que hablemos ahora bueno, me imagino que esta es tu pasión, que tiene que ver de aquello que yo decía al comienzo, que conocemos tan poco, las turberas de la Patagonia. Primero, que nos expliques bien pedagógicamente, para que podamos verla y nuestros radiovidentes, que cuando nos escuchan se la imaginen, a lo mejor las han visto y no saben qué es una turbera. ¿Qué es una turbera? Es muy posible. Las turberas lo más importante es saber que es un tipo de humedal. Así como los humedales, como un río, como un lago, es un tipo de humedal, y por lo tanto está completamente conectado con agua, ¿ya? Es agua. Pero tienen la particularidad de acumular turba, y ahí viene su nombre, turbera. Y la turba es una sustancia mineral que se produce por la muy lenta descomposición de toda la materia, las plantas que están arriba en ese ecosistema. Cuando se mueren,
se van descomponiendo muy, muy lentamente, dado que están en esta condición de constante humedad, y se va acumulando. Y esa acumulación de esta materia, que se lleva acumulando por miles de años en Chile, nuestras turberas tienen hasta 18.000 años desde la última glaciación, es que se consideran turberas, estos ambientes, estos humedales. ¿Cuál es la situación de las turberas en el mundo hoy día? ¿Dónde hay más? ¿Dónde se han perdido más? ¿Dónde han muerto, han sido destruidas más turberas? Si nos hicieras un panorama de aquello. Si uno mirara un mapa, tuviera en la mente el mapa del mundo, la mayor parte de las turberas están en el hemisferio norte, ¿ya? Solo un 3% de la superficie del planeta está cubierta por turberas. Y de ese total, el 4% solo están en el hemisferio sur. Por lo tanto, las turberas que tenemos aquí en nuestro país, en Patagonia, son una representación importante de estas turberas que están en el hemisferio sur. Queremos saber aún más cuán importantes son esas turberas para nuestra vida, cuán importantes han sido para las comunidades, porque entiendo que no solamente son un patrimonio natural, son un patrimonio cultural. Estoy conversando y caminando por mi jardín con Nicole Pusch, bióloga ambiental de la Universidad de Chile, máster en Ciencias de la Conservación, encargada de Cambio Climático y Biodiversidad de WCS. Recordarles que nos acompaña Fundación Irarrázaval todos los lunes. Conversamos sobre los profesores de Chile aquí en Desde el Jardín, y también Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad y con la cultura dentro de la empresa. Y sigo caminando por mi jardín, y seguimos caminando y conversando con Nicole Pusch, bióloga ambiental, máster en Ciencia de la Conservación y encargada de Cambio Climático y Biodiversidad de WCS. Estamos hablando con Nicole y nos está explicando muy bien qué son las turberas. Tú nos decías que solo un 3% del planeta, solo un 3% de la superficie del planeta tiene turberas. Pero ¿cuánto era el porcentaje antes? El 3% es ¿desde cuándo? Me imagino que antes había mucho más porcentaje de turberas en el planeta que lo que hay ahora. Ese porcentaje considera aquellas turberas degradadas, ¿ya? Y la mayor parte de las turberas degradadas está también en el hemisferio norte. En Europa, por ejemplo, prácticamente no hay turberas sin intervenir. Turberas en Indonesia también han sido gravemente afectadas, y los terrenos se han cambiado su uso a, por ejemplo, las plantaciones de aceite de palma que conocemos. Entonces nosotros, desde ese punto de vista, tenemos un privilegio acá de tener la mayor parte de nuestras turberas con un alto nivel de salud, una alta integridad ecológica. Y por lo tanto, nuestro desafío es conservar estas turberas versus el desafío de muchos otros países en el hemisferio norte que están haciendo esfuerzos gigantes en cuanto a recursos económicos y de personas para poder restaurarlas. Y en esa línea, ¿cómo está Chile en términos de restauración y cuidado en relación al resto, por ejemplo, de América Latina? Nosotros en Chile, como te explicaba, la mayoría de estas turberas están en un de alta integridad, es decir, no han sido gravemente intervenidas, pero hay distintos tipos de amenazas que tienen las turberas en nuestro país. ¿Cuáles son las principales amenazas? Las principales es la extracción de turba, esta sustancia mineral que decíamos que lleva miles de años acumulándose en las distintas turberas, y eso está considerado como una sustancia mineral en el Código Minería, y por lo tanto toda la turbera en Chile es susceptible de extracción. O sea, alguien puede pedir el permiso para poder extraer este mineral, la turba, independiente de la propiedad de esas tierras, ¿ya? El Código de Minería está por sobre la propiedad privada. Esa es una de las principales amenazas. Si bien es menor en escala, cuando se realiza, al menos en escala humana, es imposible recuperar eso. O sea, estamos sacando una sustancia que lleva miles de años acumulándose, y por lo tanto no podemos recuperarla. Se pueden hacer. ¿Hay algún ejemplo de ello, así gráfico, que podamos verlo? ¿Un ejemplo de eso que estás contando? Si van a Tierra del Fuego, van a poder ver algunos proyectos, y algunos cerca de Cameron van a poder ver un proyecto que hoy día está en desuso. Afortunadamente, como digo, la superficie de extracción de turba no es tan grande en Chile. La mayor parte de la turba la importamos de otros países, como Holanda, por ejemplo, Países Bajos. Hablemos de las turberas de la Patagonia, y entiendo que ustedes tienen un proyecto de área protegida por el WCS, que es el parque, a ver si lo pronuncio bien, Carucuca, y tiene que ver esto con un lugar que fue, entiendo, el alma y el hogar de los Selkman, un pueblo extraordinario que existe. No estamos hablando de un pueblo desaparecido. Me gustaría que nos contaras cómo es ese parque,
¿Cuál es la relación de los Selkman con ese lugar, etcétera, etcétera? Y afortunadamente, como dices tú, es un pueblo que existe, hoy día está buscando su reconocimiento legal. El pueblo Selknam no está reconocido por la legislación chilena y hoy día se encuentra un proyecto de ley para buscar su reconocimiento. Esperamos y estamos apoyando en lo que podamos para que pronto salga adelante y sean reconocidos. El parque se llama Caruquinca, esa es la pronunciación en castellano, lamentablemente no puedo pronunciarlo en Selknam. Y es un parque de 300.000 hectáreas al sur de Tierra del Fuego, que tiene aproximadamente 90.000 hectáreas de turbera, y de ahí es donde viene nuestro trabajo como ONG en la conservación de estos humedales. Y como todo Tierra del Fuego fue parte del territorio Selknam. Y por lo tanto, en ese sentido, nuestro aporte en conservar este parque y trabajar para proteger los objetos de conservación, las distintas especies y ecosistemas que lo componen, es un compromiso no solo con, digamos, con la naturaleza misma, pero sino también una medida de poder resguardar estos territorios ancestrales para el uso del pueblo Selknam hoy día. Y Nicole, ¿hay algo que te haya impresionado de esa cultura Selknam? Me imagino que la has estudiado por el hecho de estar ahí trabajando en ese parque. ¿Algo que te haya impresionado particularmente a ti de la cultura Selknam? A mí me llega muy profundamente, y voy a ocupar sus palabras, pero las turberas reconocidas como ancestros del pueblo Selknam, el lugar donde sus antiguos reposaron a descansar y se convirtieron en turberas. Y esa conexión que justamente habla de lo que partimos hablando en esta caminata, de conexión profunda con la naturaleza, con lo que ello significa, a mí me ha marcado mucho desde que he podido comenzar a interactuar con distintas personas Selknam. Es una, a ver, no una idea, sino que es una creencia en el buen sentido de la palabra, muy poética, muy potente. Imaginemos si todos nosotros viéramos en cada árbol, en una esquina, incluso en la ciudad, que esos son nuestros ancestros, que ahí están el alma de nuestros ancestros. ¿Cuán diferente sería nuestra manera de relacionarnos? Uno ve cómo se talan árboles, cómo se destruyen esquinas de la ciudad que tienen una historia. O sea, esta creencia potente de los Selknam, creo que deberíamos aprender mucho de ella. Correcto, estoy completamente de acuerdo. Serían bastante distintas las cosas para cada uno de nosotros si es que tuviéramos ese reconocimiento diario. Las turberas entiendo que, bueno, se ha dicho que son sumideros de carbono, pero son mucho más que eso, ¿no es cierto? Dijimos que son también un patrimonio cultural. Pero a ver, para tener una dimensión, ¿cuál es el efecto positivo en relación al cambio climático que cumplen las turberas? Las turberas tienen como dos patitas en cuanto a cambio climático. Una, y la más conocida, es respecto al tema de mitigación del cambio climático, es decir, cómo disminuimos esta cantidad de gases de efecto invernadero, ¿cierto?, que hemos ido liberando a la atmósfera. Y en este sentido, las turberas, en la condición de que llevan miles de años capturando carbono en su estructura, si es cualquier degradación que sufren estos ecosistemas, empiezan a liberar este carbono en la atmósfera. Y por lo tanto, es muy necesaria la protección de estos ecosistemas si queremos cumplir con todas nuestras metas en cuanto a mitigación al cambio climático. ¿Ya? Por ejemplo, solo a nivel de Chile, las estimaciones dicen que hay como 4,7 veces más carbono acumulado en las turberas que hay en todos nuestros bosques. Para que nos hagamos una idea, que siempre estamos pensando, ¿cierto?, este carbono solo en los bosques. Bueno, los bosques son muy importantes, pero hay otros ecosistemas como las turberas que también cumplen esa función. Es decir, debiéramos casi considerarlas como bosques, ¿no? En el sentido, bosques, digamos, reservas de carbono en relación a la devastación que está produciendo. Estamos mirando las imágenes en Europa, las olas de calor cómo están golpeando a Grecia en forma dramática al sur de España. Y bueno, me parece que este tema adquiere, el de las turberas, mucho más relevancia. Hablamos de las turberas y hablamos de los humedales. Uno podría decir que las turberas son un tipo de humedales, son distintas. ¿Cuál es la distinción entre esos dos términos? Es un tipo de humedal. Las turberas es un tipo de humedal, pero siguen siendo un humedal. Aunque se vean distintos y pareciera que fueran ecosistemas terrestres, digamos, es un tipo de humedal. ¿Es cierto que los humedales son la cuna de las civilizaciones, que ahí comienza la historia probablemente de las civilizaciones, de las grandes civilizaciones?
O sea, sí, sí, sin duda las personas no podemos separarnos del agua, ¿verdad? Como elemento vital para nuestro desarrollo, y se reconoce que justamente las civilizaciones se han desarrollado en torno a cursos importantes de agua. Lo impresionante es que hoy día tenemos grandes ciudades que probablemente fueron aldeas que se hicieron al lado de esos humedales, y hoy día esos humedales ya no existen. Pero es posible ver, por ejemplo, cuando uno va a Valdivia, es posible ver humedales todavía dentro de la ciudad. Y duele ver de repente humedales intervenidos por proyectos inmobiliarios gigantescos que no sé si han cuidado todo. ¿Cuál es la evaluación de esos humedales que están en las ciudades, Nicole? Normalmente cuando vemos, por ejemplo, el caso Valdivia que trajiste a la mesa, todo ese sistema es un sistema de humedales, y las ciudades se empiezan a construir aplicando tecnología, ¿verdad?, sobre estos sistemas. Entonces lo que vemos hoy día es lo que queda de esos humedales. Sí, ciudades muy urbanizadas como Nueva York, por ejemplo, hay mapas que muestran cuál es la distribución. Todo Manhattan está, ¿cierto? Esta isla llena de edificios hoy día, llena de cemento, era completamente un humedal. Estoy conversando y caminando por el jardín con Nicole Purcell, bióloga ambiental de la Universidad de Chile, abriéndonos a este mundo fascinante de los humedales y también de las turberas. Pero además, estos humedales proveen o han prohibido de muchos otros elementos. Han prohibido de alimentos, han prohibido de medicina. O sea, me gustaría que nos contaras todo lo que dan o han dado estos humedales a lo largo de la historia del ser humano. Desde el punto de vista de servicios, los humedales son cruciales en abastecimiento en cuanto a cantidad de agua, también a calidad de agua, si se mantienen, ¿cierto?, la vegetación que está alrededor de los humedales. Como tú mencionabas, proveen servicios de alimentación, proveen servicios también de estética, de disfrute, que son importantes mencionarlos y que hoy día sin duda llevan a muchas personas a viajar miles de kilómetros e invertir su tiempo y su dinero en visitar ciertos humedales solo para poder disfrutarlos. Entonces la cantidad y la variedad de los servicios que nos proveen los humedales es bastante amplia. Ustedes en WCS, a ver, ¿cómo ven? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer en el futuro? ¿Cuáles son las acciones más importantes? Tal vez lo que debiera hacer el Estado de Chile, cuáles son las urgencias, qué es lo que hay que hacer con estos humedales, cuál sería una política correcta, y tal vez usando o emulando o mirando otra experiencia internacional que sea significativa e interesante no sé si de copiar o por lo menos de traspasar hacia acá. Nosotros trabajando con los humedales de turbera, Chile ha avanzado bastante desde el punto de vista de reconocimiento de estos humedales, que seguro le ha pasado a muchos que el mismo término turbera es bastante invisible, y existen hoy día distintos compromisos a nivel nacional, pero son compromisos hechos a nivel global. Algunos de ellos están en nuestra NDC, la contribución determinada a nivel nacional, que es la forma en que el país se compromete de acuerdo en el marco del Acuerdo de París, que son estos acuerdos, ¿cierto?, para avanzar todos juntos a las naciones en cuanto al cambio climático. Y ahí hay dos compromisos particulares de humedales que se enfocan en turberas. El primero de ellos es relativo al desarrollo de inventarios. Necesitamos saber dónde están las turberas a lo largo de nuestro país. Y el segundo tiene que ver con justamente poder desarrollar metodologías que permitan evaluar cuál es el aporte en adaptación al cambio climático y en mitigación al cambio climático. Esto, en el fondo, con miras a que en el futuro estas humedales, estas turberas puedan ser considerados en nuestro inventario de gases. ¿Qué significa eso? Significa que en el futuro, si nosotros desarrollamos esto y se incluye en nuestros inventarios, cuando se destruya un humedal de turberas, se van a tener que contabilizar esas emisiones, y por lo tanto, si nosotros nos comprometemos a disminuir nuestras emisiones, y hoy día tenemos un compromiso nacional de ser carbono neutrales al 2050, no vamos a poder darnos el lujo de destruir humedales de turbera, porque no vamos a poder compensar esas emisiones. Y por el otro lado, el lado positivo va a significar que si nosotros mantenemos nuestras turberas, también vamos a poder estar contabilizando, así como lo estamos haciendo hoy día con los bosques, cuánto estas turberas están capturando carbono. ¿Hay algún país donde hay alguna experiencia interesante? No sé, imagino, estoy inventando. Canadá, uno podría imaginarse que es un país que tiene muchas turberas
No sé si Estados Unidos, no sé si tendrá tanto cuidado Estados Unidos, uno tiene la impresión, a lo mejor una caricatura, que un país en relación a todo el daño que hace, que ayuda al cambio climático, no está dando todo lo que podría dar. Pero ¿alguna experiencia internacional interesante que sea posible replicar, que tú conozcas? Hay muy poquitos países que tienen incorporados compromisos de turberas en sus compromisos internacionales de cambio climático. Solo 13% de los países ha presentado algo. Y aunque uno crea que los otros países están muy desarrollados, uno piensa Canadá, tú lo mencionaste, ¿cierto? Tiene las proporciones más grandes de turberas en su país, y uno piensa que estos países desarrollados tienen todo resuelto y tienen los mismos desafíos que nosotros, tienen los mismos desafíos en cuanto a minería, en que la extracción de turba está en su sistema, y tienen los mismos desafíos en cuanto a inventarios. Entonces, la verdad es que se avanza bastante lento. Hay algunas metodologías que se están desarrollando y con las cuales esperamos poder conversar justamente en este tema de mediciones de los gases de efecto invernadero y turbera. Pero no está todo resuelto, ni afuera ni en Chile. Hemos visto imágenes, yo decía, de los incendios, uno de los síntomas, ¿no es cierto?, del desorden que está produciéndose en Gaia, en la Tierra hoy día, producto del cambio climático, pero también las inundaciones. Hemos visto imágenes bien fuertes, incluso inundaciones. Vi la otra vez una imagen de París, una parte de París inundada por el río Sena, etcétera. Entiendo que los humedales protegen de las inundaciones, es decir, sería interesante pensar inundaciones en la ciudad de Santiago, no sé si hay humedales rescatables todavía o no, o en otra ciudad donde pudieran producirse inundaciones, qué importante conservar esos humedales. Y en el fondo los humedales en sus cursos y cauces naturales siempre tenían, no estaban, pensemos solo en el río Mapocho, ¿verdad? Hoy día han causado, su cauce es hoy día de cemento. Estuvimos hace pocas semanas, ¿cierto?, con grandes precipitaciones en que vimos el río hasta arriba, a tope con este cauce artificial. Normalmente esos terrenos hubiesen tenido un espacio para que el río creciera, estas crecidas normales, y en ese sentido la vegetación que acompañaba a estos sistemas también permitía amortiguar un poco la crecida de las precipitaciones. Ahora hay parte de esas precipitaciones que sí, el aumento en la cantidad de precipitación en menor cantidad de tiempo sí están asociados también a eventos de cambio climático. Entonces, en el fondo, en la medida que nosotros mantenemos saludables estos humedales, mantenemos la vegetación que está circundante, podemos hacer frente de mejor manera a los eventos de precipitaciones extremas y prevenimos la crecida y la salida. Para eso también tenemos que dejar de construir pegado a los cursos de agua. O sea, eso es algo que también tenemos que hacer un mea culpa ahí en el diseño de las ciudades. Obviamente no estamos hablando en particular de Santiago, que eso pasó, esas construcciones están ahí desde hace mucho tiempo, pero sí en el diseño de cómo las ciudades crecen en torno a estos humedales. Nicole, ¿cuál es el humedal más bello que tú hayas conocido? Hablemos en términos estéticos aquí, puramente. El más bello. Para mí, las turberas del Valle de la Paciencia en Tierra del Fuego, en Caruquinca. Les los voy a describir un poquito. Imagínense estar en un mirador. Describe para que la imaginación lo vayamos visualizando en nuestra imaginación. Ojalá las puedan buscar después, pero imagínense estar en un mirador mirando hacia una cordillera y un valle en la mitad. Se ve como una manta rojiza con algunos ojos de agua, pocitas de agua, una extensión gigante que solo verla te transporta a pura tranquilidad, y ver así como esta gran turbera esponja que son los musgos de Sphagnum, que es esta especie que crece en esas turberas en particular. Rojo esparcido por todo el territorio. Es una cosa, para mí, que la he visto muchas veces y cada vez que voy me quedo sin aliento. Qué bello, verdaderamente cerré los ojos y me imaginé ahí sentado frente a esa turbera y pensé, aquí están también nuestros ancestros. Estas turberas son nuestras abuelas o bisabuelas, nuestras madres. Tú has dicho y dijiste alguna vez que el Día de los Humedales, que se celebra entre paréntesis en febrero en medio de grandes olas de calor, debiera ser tan popular como el Día de la Madre, ¿no? Ojalá que algún día eso ocurra. Creo que esta conversación, este paseo por el jardín contigo, Nicole, nos ha ayudado a tomar conciencia, a enamorarnos más de estos humedales y turberas. Muchas gracias por haber venido a mi jardín a conversar conmigo sobre un tema tan interesante y tan urgente, tan relevante, ¿no? Gracias a ti, Cristian. Como país, como civilización. Muchas gracias a ti, y celebremos el otro año, el 2 de febrero, el Día de los Humedales, y el 2 de junio, el Día de las Turberas.
Me comprometo a que haremos un programa especial, entonces, el Día de la Humedal acá en Desde el Jardín. Lo tomaremos como algo ritual a repetir. Muchas gracias, Nicole, y también saludo a todos los radiovidentes que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Valparaíso, Viña del Mar y Santiago. Mañana vuelvo a abrir de nuevo la verja de madera de mi jardín para tener un paseo y una conversación en mi jardín tan interesante como esta. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.